lo que vamos a hablar hoy día y lo puedan después buscar en el respectivo reservorio. Y es significativo el tema que hemos vivido ayer. Yo tenía pensado hablar más bien de lo que significa la crisis del Medio Oriente como un fenómeno preocupante respecto de la mantención de la paz en la zona del Medio Oriente. La Franja de Gaza se le denomina particularmente por el mundo árabe y sus descendientes que están esparcidos a lo largo del mundo, reconociendo de que en Chile debemos tener una de las colonias de descendientes de árabes, quizá, y palestinos en particular, quizás más numerosa en lo internacional. Pero es un tema que en consecuencia pone de nuevo en valor los principios que hicieron posible constituir Naciones Unidas y particularmente los afanes por evitar las conflagraciones bélicas a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, ya son numerosos los muertos, para qué decir los heridos, y esta Franja de Gaza, que los palestinos llaman el campamento más grande del mundo, miren qué cosa más irónica, por cuanto todos sus territorios, efectivamente, fueron palestinos, que se fueron generando en esta división para permitir la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, el regreso de exiliados judíos que habían huido de la persecución nazi en Europa en el barco Éxodus hacia lo que actualmente es el Estado de Israel. Entonces advierten de la necesidad de seguir avanzando, y yo creo que hoy día con más urgencia que nunca, para evitar este tipo de situaciones. De hecho, Estados Unidos, es curioso, ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en virtud del derecho de veto que tienen las 5 grandes potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que está compuesto por 15 representantes de 15 estados, de los cuales 5 son permanentes y 10 son transitorios o temporales. Bloqueó una resolución que llamaba a poner término al fuego, o sea, generar allí un estado de tregua evidente y necesaria. Lo bloqueó porque Estados Unidos ha sido el aliado histórico del Estado de Israel, y por lo tanto esta facultad, que también ha sido ejercida por otro de los 5 grandes que se llaman también en el Consejo de Seguridad como un factor de presión para obtener sus posiciones que son de su preocupación u objetivo estratégico, ha logrado entonces evitar esta conflagración, ha evitado esta declaración del Consejo de Seguridad llamando a poner un cese al fuego en el conflicto desatado. Es preocupante porque, si bien es cierto, el petróleo y sus derivados siguen siendo el motor energético fundamental de la industria en el mundo, no obstante la aparición de nuevas energías renovables no convencionales, en las cuales nuestro país se destaca en el plano internacional, y particularmente nuestra región de Antofagasta en torno a la producción de energía eléctrica por fuerza solar, no es menor lo que significa la situación de inestabilidad en dicha zona, y no se saben los efectos económicos que puedan producir, particularmente en el orden del precio del barril de petróleo en las próximas semanas. Digo esto como introducción porque había pensado ciertamente tocar este tema y abrir una suerte de conversación respecto de el rol del derecho internacional precisamente para evitar conflictos bélicos internacionales. Y el derecho
al igual que el uso de la fuerza, ambos tienen capacidad para establecer ciertas condiciones. El derecho tiene, por cierto, un mayor respaldo cuando está a su vez respaldado por fuerza que permite que dichas normas jurídicas tengan validez plena. En consecuencia, los principios del derecho internacional, tales como la prohibición del uso de la fuerza o la prohibición del uso de la amenaza de fuerza, adquieren relevancia en los momentos que se está viviendo, sin olvidar jamás que ahí hay civiles, hombres, mujeres y niños, que están siendo víctimas de un conflicto que tiene ribetes ya dramáticos y que por lo demás han significado que el Estado de Israel ha ido cerrando las posibilidades para que el pueblo palestino pueda vivir en paz en dicho lugar, sin perjuicio de que los israelitas sostienen y lo demuestran, de que más de 1000 misiles han sido enviados desde la Franja de Gaza o terrenos aledaños o cercanos a la Franja de Gaza hacia el territorio israelí y han probado la eficiencia de su sistema de escudo para evitar este tipo de agresiones militares. En ese orden de cosas, entonces, es cuando más que nunca el derecho internacional tiene vigencia, tiene valor y sobre todo tiene la capacidad de detener y generar a su vez los mecanismos que permitan que la paz en esa zona del mundo se desarrolle, se conserve y permita a los pueblos vivir armoniosamente en un mismo territorio. Sin embargo, aquello que es de suyo importante a este ramo, se ve cambiada la posición por cuanto el hecho de ayer en nuestro país es un hecho que marca la situación de manera importantísima. Muchos dicen estamos viviendo una época de cambios, porque miren cómo unos grupos políticos descienden en votación popular, otros emergen o suben en votación popular. Mire, se perdió un alcalde acá, se ganó un alcalde allá. Lo cierto es que más que una época de cambio, lo que estamos viviendo es un cambio de época. Quizás la elección de los convencionales constituyentes es lo más significativo, por cuanto desde el punto de vista del futuro, dichos 155 ciudadanos y ciudadanas chilenas tendrán la obligación de redactar el texto de la nueva Constitución, para que posteriormente todos podamos sufragar y decir si se acepta o no dicho texto constitucional. Estuve leyendo al profesor de Derecho Constitucional Gustavo Zagrebelsky, él hace clases en Turín, él es italiano, sobre el rol de la historia en las constituciones, y hay una frase que me llamó la atención, porque señala que la constitución no es la historia de las constituciones, sino que más bien, dice él, es la historia del derecho constitucional, es en la historia de la humanidad. Y en consecuencia, el texto que tendrán que redactar estas 155 personas tendrá mucho que ver con nuestro pasado y nuestra historia, también con nuestro presente, pero sobre todo, y aprovechando la historia y el momento que vivimos, tendrán la obligación de redactar un texto hacia el futuro. Y en consecuencia, la mirada prospectiva que tengan esas 155 personas, en la medida que sean capaces de buscar puntos de encuentro, sacar acuerdos y redactar el texto, va a facilitar la estabilidad y sobre todo la
seguridad de que el país transitará bajo el Estado de Derecho que se creará para consolidar algunos aspectos fundamentales a esta sociedad, que ya están establecidos en el artículo 135 de la actual Constitución mediante una reforma constitucional reciente que establece que hay 4 aspectos que son fundamentales y que no van a variar. Primero, que Chile va a ser un Estado, perdone, un Estado unitario, pero descentralizado. Segundo, vamos a vivir en un régimen democrático. Tercero, se respetarán los fallos de los tribunales judiciales que se encuentren firmes y ejecutoriados. Y cuarto, se respetarán los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Vale decir, en ese marco conceptual tan amplio, pero al mismo tiempo tan profundo en cuanto a su contenido, se elaborará esta nueva Constitución. Hoy día muchos estarán hablando qué partido político bajó, qué partido político subió, que no deja de tener importancia. Sin embargo, yo creo que lo más relevante es que este cambio de época, por primera vez en nuestra historia, está marcado porque la ciudadanía nos expresamos. Aun cuando yo quedo con un sabor amargo, porque me habría gustado que fuesen muchos más a votar ayer. Creo que aún está pendiente el compromiso ciudadano por participar del destino de nuestro país. Pero el que hayan concurrido los que ya fueron, legitima el proceso, más aún esta convención, que también, y es única en el mundo, por primera vez va a tener una composición paritaria de hombres y mujeres, está dando cuenta de una nueva época. Muchos sostienen, mire, la Constitución del 80, la del 25, la del 33, de 1833, la hicieron destacados hombres. Claro, en ese tiempo las mujeres ni siquiera tenían derecho a voto. No nos olvidemos que nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, premio Nobel del 45, recién pudo tener derecho a voto para concejales de ese entonces, el año 1949. Y por primera vez votó o pudo votar para la elección de presidentes en 1952. Esa es nuestra historia, hay que hacerse cargo de ella. Pero lo cierto es de que en esta alternativa, y ustedes tienen como hombres y mujeres de derecho un tremendo desafío, hermoso, un desafío cautivante por prepararse para los debates que vienen. Es muy significativo por cuanto esto no será solo un debate de expertos en derecho, ni mucho menos. De hecho, un destacadísimo profesor de Derecho Constitucional de la Universidad, entiendo que no estoy seguro si de Talca, o de la Católica de Santiago, el profesor Patricio Zapata, que se postuló a la Convención Constitucional, no fue elegido. No así otros profesores de Derecho Constitucional, como la profesora Amaya Alves, de la Universidad de Concepción, o Jorge Correa Sutil, de la Universidad, si mal no recuerdo, Diego Portales, Fernando Atria, de la Universidad de Chile, lograron quedar en la Asamblea o en la Convención Constitucional, lo que entonces advierte que hay allí un destacado grupo de profesionales que están participando activamente. ¿Y para qué decir el destacadísimo profesor Esquella, de la Universidad de Valparaíso, que no tengo el dato si resultó elegido o no, al igual que don Jaime Baza y Cristian Viera,
y que curiosamente todos los nombres que he dado recientemente, exceptuando Patricio Zapata, quien se excusó porque tenía que corregir unos trabajos de los cursos de posgrado que él imparte, todos ellos participaron en el ciclo Dilemas Constitucionales que organizó nuestra facultad el año pasado, precisamente en torno al debate del carácter del Estado, régimen de gobierno, rol del Estado en la economía, rol de las Fuerzas Armadas en Constitución, derecho laboral y Constitución, en fin. Esos debates están todavía grabados en el reservorio de soyantofagasta.cl y si ustedes tienen interés, se los recomiendo, lo vean allí. Este cambio de época, entonces, advierte que en lo internacional difícilmente vayan a haber cambios sustantivos que no sean profundizar los principios generales del derecho internacional acorde a los tiempos. ¿Quién puede estar en contra de la supremacía, ¿cierto?, de los principios que mantengan la paz y la estabilidad en el orden internacional? Nadie. Sin embargo, es muy probable que se modifique el sentido de poca participación que tiene el Congreso Nacional precisamente en la aprobación o rechazo de los tratados internacionales que el presidente de la República pone a disposición del Congreso Nacional para que se pronuncie aprobándolo o rechazándolo. Sin embargo, dicha participación es como de todo o nada, pero no existe, salvo la experiencia impuesta allá por los años 2000, a comienzos de este siglo, respecto de tratados de libre comercio donde se permitió que parlamentarios y también grupos privados, académicos y hasta empresarios pudiesen participar en reuniones paralelas a las oficiales que encabezaban los ministros plenipotenciarios de cada una de las partes que suscribirían dichos acuerdos o tratados. Eso nos posibilita entonces abrir este espacio. Y para abrir ese espacio de reflexión y de desarrollo académico y también profesional, es bien significativo que avancemos en lo que son los temas propios de nuestro ramo. Hemos visto que todo tratado internacional tiene a lo menos 3 grandes capítulos, que son el preámbulo, los dispositivos y las cláusulas finales. Pero también en esta clase debemos hablar de aquellos acuerdos que en teoría, en la doctrina, se llaman acuerdos simplificados. Algunos los llaman también tratados administrativos, pero que guardan relación con esa facultad en la que el presidente de la República, por sí y ante sí, puede suscribir tratados internacionales que no son ni aprobados ni rechazados por el Congreso Nacional, por cuanto escapan a sus atribuciones, se han sustraído de ese trámite para que tengan plena vigencia y validez con la sola actuación del presidente de la República en cuanto máxima autoridad del Poder Ejecutivo del Estado. En esas condiciones, vale la pena saber, y más de algunos se estará pensando, bueno, entonces, ¿cómo y para qué el artículo 54, número 1 de la actual Constitución, dice que es el Congreso Nacional el que deberá aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el presidente de la República antes de su ratificación? La aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que corresponda. En conformidad al artículo 66 se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo este artículo en consecuencia? Que hay una evidente
relación entre dos poderes del Estado que de alguna manera complementa esta facultad que ya tiene el presidente de la República en el artículo 32, número 15 de la actual Constitución, para conducir las relaciones internacionales del Estado de Chile frente a las potencias extranjeras. En consecuencia, hay allí una interrelación, una interactuación que, al igual que en la creación de ley, ambos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, actúan conjuntamente para producir este acuerdo, para ser capaces entonces de expresar la voluntad del Estado de Chile de obligarse, de efectuar reservas, de denunciar un tratado, de circunscribir la vigencia del mismo a un determinado periodo de tiempo, es decir, para ejercer las facultades plenas que en virtud del ejercicio de la soberanía nacional tienen las autoridades del Estado de Chile. Esto que se da en el plano internacional tiene también su correlato en lo que es la creación de ley. Porque a diferencia de esta mirada de absoluta división y separación entre los poderes del Estado, hemos aprendido, y ustedes en su curso de Derecho Constitucional así lo aprendieron, de que tanto ejecutivo como legislativo en Chile tienen el carácter de ser órganos colegisladores. Ambos tienen un rol que cumplir en la creación de la ley. Y por cierto, en el Tratado Internacional también, porque la propia Constitución le da una calidad jurídica que incluso le otorga cierta primacía por sobre la ley común y con mayor razón una suerte de respaldo constitucional a aquellos tratados que se refieren a los derechos fundamentales de las personas, como muy bien lo establece el artículo 5 de la actual Constitución. En ese orden de cosas, entonces, uno se puede preguntar si toda esta estructura de orden jurídico está establecida, está vigente, ¿por qué entonces el presidente de la República podrá suscribir tratados internacionales y otorgar su ratificación o canje o adhesión o aceptación sin tener el respaldo del Congreso Nacional? Hay allí un tema que vale la pena examinar para que sepamos por qué y en qué casos el presidente de la República por sí mismo puede obligar al Estado. Más alguno se acordará que cuando vimos la calidad de los poderes del ministro plenipotenciario, se estableció que algunos cargos de autoridades del Estado, por el solo hecho de detentar el cargo, se le atribuye la calidad de plenipotenciario. Y veíamos que entre otros estaba el presidente de la República, también el ministro de Relaciones Exteriores. Vale decir, cuando el presidente de la República actúa, habla, firma un documento, emite una opinión o declaración, está comprometiendo de alguna manera la responsabilidad del Estado de Chile porque él es el responsable de la política exterior de Chile y respecto del derecho internacional no requiere acreditar ni exhibir la carta que se le otorguen los poderes para examinar si tiene plenos poderes o no, por el solo hecho de ser presidente de la República. Hecha esta introducción al tema, me gustaría conocer de ustedes qué opinan del por qué el presidente de la República pudiese tener la calidad
y el poder suficiente para suscribir un tratado y otorgarle vigencia sin la necesaria ratificación por parte del Congreso Nacional, como bien lo establece el artículo 32, número 15, y 54, número 1 de la actual Constitución. Le ofrezco la palabra para que podamos hablar sobre esto. A ver, ¿qué piensa doña Alexandra, que fue la primera hoy día en conectarse a esta sesión? Profesor, yo creo que debe tener relación con que el trámite sea un poco más expedito, porque al no tener que pasar necesariamente por el Congreso, no hay tantos topes. ¿Ya? Bien, bien. Alexandra dice que esto es un tema de eficacia en la tramitación de la ratificación. ¿Será ese el motivo? Porque si así fuere, a lo mejor, Alejandra, no se necesitaría la ratificación, sobre todo en un mundo de hoy en que requiere respuestas más rápidas, las comunicaciones son veloces. Se fija usted que hoy día vemos lo que está ocurriendo en la franja de Gaza casi por televisión. Grabar los misiles en el aire y vemos cómo las medidas antimisiles la disparan los israelitas, explotan los misiles en el aire. Todo eso lo vemos en directo. Usted comprenderá que la batalla de Waterloo, cuando muchos la conocieron por dibujos que hicieron algunos años después, hoy la velocidad del conocimiento, como usted bien dice, exige una pronta respuesta. Pero ¿será ese el motivo jurídico? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión? Doña Darlene Esbri. Doña Darlene, ¿me escucha? Sí, profesor. Ah, ¿qué nos puede decir usted lo que estamos hablando? ¿Por qué cree usted que se pudiese dar el caso de que ciertos tratados internacionales o todos los tratados internacionales los pudiera firmar el presidente sin pasar por el Congreso Nacional para su ratificación? Además de lo que dijo la compañera Alexandra de la eficacia, también creo que es porque el presidente tiene se me olvidó la palabra, tiene como el poder, por así decirlo. Profesor. ¿Sí? Que básicamente yo concuerdo con mi compañera de que sería la eficacia de la rapidez para algo más rápido, de que si se tiene que llevar al Congreso, igual tiene tope, como dijo mi compañera. Ya. Pero a lo mejor en ese caso, mejor eliminar entonces la norma del artículo 54, número 1. Traten de leerlo ustedes esos artículos mientras tanto. Yo se los leí recién. Porque si era solo por el tema de la eficacia en la tramitación, entonces, ¿para qué tener ese trámite? ¿Cierto? Mejor que lo haga el presidente, ¿no? ¿Qué piensa doña Winnie? Está pidiendo la palabra. Yo pienso que debe depender de la naturaleza del tratado o convención, y también puede ser que le otorgue la aprobación de antemano al presidente por parte del Congreso. Ya. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, ya hay un tratado y el Congreso le da anteriormente, en vez de primero que se apruebe, a ver, que primero lo firme y que después que se apruebe, primero lo aprueban y después se firma. Ya.
Pero eso es lo que establece la Constitución. O sea, eso es lo que constituye el trámite de ratificación, ¿no es cierto? Porque decíamos que la firma del tratado no significa que el Estado sea obligado en lo sustantivo del tratado, sino que solo el Estado se ha obligado a, primero, no afectar el fin y los principios u objetivos del tratado. No puede afectarlo. Pero es la ratificación la que otorga al tratado el carácter vinculante con el Estado de Chile y por lo tanto lo hace merecedor de cumplir las obligaciones contraídas en el tratado. Entonces, ¿cómo usted conciliaría esos aspectos? Dejemos que Winnie piense al respecto porque es bien importante el punto que ella señaló. Está introduciendo un elemento estrictamente jurídico en el por qué el presidente de la República podría obligar al Estado sin que haya pasado por el trámite de ratificación del Tratado Internacional por el Congreso Nacional. Don Rodrigo, ¿qué nos puede decir usted? No, don Rodrigo está fuera. Don Michael. Buenos días, profesor. Estoy en la clase, pero no sé cómo contestarle. Ya, perfecto, Michael. Gracias por contestar. Mire, hay aquí un tema de análisis bien complejo, pero que tiene que ver con que hay ciertas situaciones que, como muy bien advirtió Winnie, puede que el Congreso Nacional haya autorizado expresamente al presidente de la República a suscribir un tratado y obligarse por él. Y en consecuencia, esta manifestación de voluntad establecida en la Constitución de que el Congreso Nacional ratifica un tratado y ambas cámaras se pronuncian sobre él y hace el trámite de ratificación tal cual fuese un trámite promulgatorio de una ley y de creación de esa ley, quiere decir entonces que el mismo Congreso Nacional, con anterioridad a ir a firmar el tratado, ya autorizó al presidente de la República a hacerlo. Y en consecuencia, si ya lo autorizó, requerirá una nueva aprobación por parte del Congreso Nacional. A ver, doña Alexandra, ¿qué piensa usted? Doña Alexandra, ¿qué piensa? Profe, lo siento, es que justo subí al segundo piso y se cayó el internet. ¿Podría repetirme su pregunta, por favor? Sí, te decía yo que estamos viendo que puede que el Congreso Nacional, con anterioridad a la firma del presidente en el tratado, él esté ya autorizado por el Congreso Nacional para ir y suscribir ese tratado internacional. En consecuencia, ¿será necesario volver al trámite de ratificación de ese tratado?
Supongo que sí, porque al final la ratificación le da valor al tratado y puede ser, no sé, quizás el Congreso le dio la autorización al presidente, pero ya se gestionó todo el debate, todo lo que se podría haber visto, y en base a eso quizás fue como la autorización final. Ya, mira, este tema se debatió largamente y han habido innumerables opiniones, tanto de la Dirección Jurídica de la Cancillería como también de la Contraloría General de la República, por cuanto efectivamente la formalidad que tú seguiste es una formalidad que afecta o atenta contra el principio que en la primera intervención suya, Alexandra, usted refirió, que era el de la eficacia y eficiencia en la tramitación. Tanto la Dirección Jurídica de la Cancillería como la Contraloría General de la República han estimado innecesario hacer el trámite de ratificación en este caso supuesto, porque el Congreso Nacional se pronunció previamente. Fíjate que en este caso el principio de la eficacia se manifiesta con que se da por supuesto que el Congreso Nacional otorgó esa facultad antes de que el presidente de la República la manifestase mediante su firma. Y por lo tanto concluyen ambas instituciones y por lo tanto no sería necesario volver a hacer el trámite de ratificación por cuanto el Congreso Nacional le atribuyó esa facultad al presidente de la República. ¿Te das cuenta? Entonces... Pero, profe, ¿sí? tengo una duda. ¿Qué pasa Diga. ya? Se le otorgó este poder al presidente, ¿Sí? se ratificó el tratado, pero ¿Sí? ¿puede ser de que después el Congreso esté en desacuerdo con lo que haya hecho el presidente? Es que si estuviese en desacuerdo de que hubiera la duda, no tendría que haberle otorgado esa facultad, Claro, ¿cierto? porque anteriormente ya lo deberían haber discutido. Exacto, exacto. O sea, el trámite democrático de participación de un poder del Estado en este trámite tan importante como es una obligación internacional. Es el Estado de Chile el que se obliga. Se obliga a 20 cosas, ¿no? A otorgar aranceles privilegiados, a rebajar tributos, a abrir nuevas dependencias para nuevas relaciones comerciales, convenios de cooperación científico-tecnológico, contratación de créditos internacionales. ¿Se fija? ¿Para qué decir de límites y fronteras? Pues bien, en ese caso, fíjense, se le llama a estos tratados administrativos, porque el Congreso Nacional le facultó al presidente dicha facultad. Don Rodrigo, lo escuchamos. Aló, ¿se me escucha? Ahí sí, perfecto, ¿Aló? fuerte y claro. Profesor, respecto a lo que comentaba antes, bueno, yo había escrito en el chat, según el artículo 59 de nuestra Constitución, la votación es única por el quórum alto que adquiere la materia, Sí. y aparte respecto a si las cámaras rechazan, según el artículo 65 de nuestra Constitución también, se hace una comisión mixta, también referente al artículo 70. Sí. Y bueno, eso. No, pero es que aquí es distinto, Rodrigo. Porque fíjese que acá, en el caso propuesto, es el Congreso el que le otorga la facultad al presidente para... Claro, pero es que desde el comienzo, desde el artículo 59, el Congreso ya da la facultad, mediante un quórum, al presidente para poder generar o tener la potestad para poder radicar un tratado. Y si hubiere alguna cámara que rechace el acuerdo, lo acordado,
se hace una comisión mixta, según el artículo 65, con lo previsto en el artículo 70 de nuestra Constitución. Ya, Y ahí, ¿ya? Sigue eso. nomás. Bueno, primero te voy a hacer una pequeña corrección. El artículo 59 me da la impresión que no se aplica al caso, porque se refiere a la incompatibilidad de cargos entre parlamentarios y otros cargos del Estado. Segundo, eso está regido hoy día, más bien en el artículo 54, que es bien extenso, y en su inciso primero el que determina la fuerza que le da al Congreso Nacional para ratificar y aprobar o desechar un tratado. Por eso es todo o nada. ¿Se fija? Es, a juicio, y lo que yo pienso también, es insuficiente porque el Congreso Nacional no está facultado para participar, por ejemplo, en el periodo de negociación de un tratado, ni en las tratativas preliminares, sino que una vez que ya negoció el Ejecutivo, llega con su proyecto de tratado internacional y el Congreso le dice, ¿lo apruebo o lo rechazo? Podrá incorporar reservas, pero no participó en la elaboración del tratado, que a juicio mío es una insuficiencia del Estado, sobre todo un Estado democrático, por cuanto la opinión de los congresistas es una opinión relevante porque expresan también la convicción y las opciones del electorado que ellos representan. Ahí hay un punto, pero sin embargo, se establece que si el Congreso Nacional, previo a firmar un tratado internacional, faculta al presidente de la República para que participe en la elaboración de ese tratado y le otorga las facultades suficientes como para que lo firma y dicha firma va a surtir todos los efectos jurídicos del caso, allí, dice la doctrina, no se va a requerir una nueva aprobación del Congreso porque se subentiende que ésta está otorgada con anterioridad. Entonces, toda la discusión que tú te has planteado respecto de si el tratado requiere un quórum u otro, si el tratado debe hacer 1, 2 o 3 trámites constitucionales según sea el caso, queda fuera de la oportunidad siquiera de realizarse, por cuanto el Congreso Nacional, en uso de sus facultades potestativas, le otorgó dicha facultad al presidente de la República. Yo le había dicho que era de votación única, o sea que se hacía una vez. No dije que se volvía a votar, porque el quórum era alto en esa votación, y por eso se mantenía. A ver, no te entiendo entonces. A ver, explícame esto de la votación única para ti. ¿Me escuchó, Rodrigo? Bueno, desde mi punto de vista, desde lo que yo interpreto, ¿no? Entiendo que la Cámara se pronuncia una vez al aceptar o rechazar que el presidente intervenga en esto, mediante un quórum alto de votación, o de aceptación, se podría decir, y de esta forma estaría siendo único la votación, ya que se le da el permiso y después hubiera, no sé, por algún problema, según lo que yo leí, es el artículo 65, pero vamos a omitir eso. Si hubiera un problema, la votación ya se hizo, porque el quórum fue alto, a eso voy. Porque usted después me empezó a hablar sobre que el artículo 59 no calzaba con este caso, entonces igual se me traspapelaron las cosas. Claro, porque fíjate... ¿Se me escucha bien? Que yo sí, me escucho no, doble, súper bajo. Yo te escucho muy bien. Ya, pero fíjate, Rodrigo, que el artículo 59, te voy a permitir leerlo para que también sus compañeros capten la discusión de mejor manera. Dice, ningún diputado o senador desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado por un empleo o función o comisión de los referidos en el artículo anterior.
Esta disposición no rige en caso de guerra exterior, ni se aplica a los cargos de presidente de la República, ministro de Estado y agente diplomático, pero Claro, solo los profesor, cargos disculpe, constituidos en estado de guerra. Esta otra constitución, estoy en la página del Senado y es es la disposición del 2012, del 11 del 15. Ya, Que, bueno, esta constitución que estoy leyendo yo, sí, efectivamente es un texto anterior actualizado. al año 2012. ¿Cuál? A ver, lee tú el artículo 59, entonces, y yo ofrezco mis disculpas, no reparé en ese hecho. A ver, lee Artículo el 59. 59. La aprobación de un tratado requerirá de los quórum que corresponda, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 66 de la Constitución Política, y se someterá en lo pertinente a los trámites de la ley. Para los efectos del inciso anterior, las cámaras se pronunciarán sobre la aprobación o rechazo del tratado en votación única y con el quórum más elevado que corresponda a las materias, reguladas por sus normas, Sí, dejando constancia de cuáles son las que han requerido quórum calificado u orgánico, o constitucional, orgánico constitucional. Durante la perfecto. discusión de los tratados solo podrá corregirse el texto de una parte dispositiva del proyecto de acuerdo a lo propuesto por el presidente de la República, con el objeto de precisar el título, composición formal del tratado, su fecha y lugar de celebración, según conste en el texto autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sometido a la consideración del Congreso Nacional. Eso. Ese es el artículo 59 que yo estaba leyendo, Claro, del pero título sexto de los tratados internacionales. perfecto. Pero fíjate que lo que guarda relación con lo que estamos hablando hoy, en nada altera lo que estamos discutiendo, por cuanto el supuesto que se está trabajando en este instante en esta clase es que el Congreso Nacional se haya pronunciado con anterioridad a la firma del tratado y le otorga al presidente de la República la facultad de suscribirlo. En cuyo caso, todo lo que tú acabas de leer ya ocurrió teóricamente y ocurrió con anterioridad a la firma del tratado. Es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque ciertamente el Congreso emitió su pronunciamiento anteriormente y en consecuencia, ¿tendrá sentido que se requiera el trámite de ratificación si el Congreso Nacional se pronunció al respecto con anterioridad y más aún le otorgó dicha facultad al presidente de la República? ¿Te fijas? Eso es lo que tenemos que ver si es que efectivamente tiene que necesariamente volver a hacer ese trámite. ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, profesor, lo escucho. Y disculpe una pregunta. ¿Y para el retiro de esta reserva, por ejemplo, el presidente, teniendo anteriormente la aprobación del Congreso, por ejemplo, si el presidente ya dice, no, la quiero retirar, ¿este tiene que tener también parte del Congreso para aprobar el retiro o lo puede hacer por sí solo? A ver, ¿el retiro de qué? Porque usaste El dos retiro de una conceptos reserva que no son que sinónimos. Mira, y escucha. tuvo consideración el Congreso Nacional No para es lo aprobar el mismo. tratado. Mira, escucha, Rodrigo. ¿Lo No es escucho? lo mismo tratado que reserva. Ajá. ¿Ya? Entonces, Por eso me refiero a una reserva en el tratado que se haya formulado por parte del presidente. ya, pero la reserva es una cosa distinta a la ratificación del tratado. Sí, pero por eso le había dicho él que era otra pregunta. Ah, ya. Entonces, mira, resolvamos la primera. Lo primero que a mí me queda claro es que tanto la Dirección Jurídica de la Cancillería como la Contraloría General de la República han establecido de que otorgándosele la facultad por el Congreso Nacional al presidente de la República para firmar un tratado, se hace innecesario
volver al trámite de ratificación. En todo caso, mientras estábamos hablando, estimado Rodrigo, yo me metí a la biblioteca del Congreso porque me quedé muy sorprendido con esto que tú me leíste, el artículo 59 de la actual Constitución, y lo tengo a la vista en mi pantalla, y es idéntico al que yo leí, y difiere del que tú leíste. Me da la impresión que ese artículo 59 que tú leíste, a lo mejor es de otro texto legal, pero no de la Constitución. ¿No será a lo mejor del reglamento del Senado? ¿No será Es de la ley orgánica constitucional, es la ley 18.918, profesor. Ya, pero esa ley... Una actualización de la ley 20.979, el 17 de diciembre de 2016. Ya, pero esa ley no es la Constitución. Yo te leí el artículo 59 de la Constitución. Sí, profesor, disculpe, no me había fijado en la página del Senado está. Por eso después le había dicho lo de la fecha, y que yo estaba equivocado. Claro. Entonces, yo me sorprendí, por eso que me metí al tiro en la página de la Biblioteca del Congreso para ver el texto actualizado de la Constitución. Y claro, es exactamente igual al que leí. ¿Te fijas? Entonces, no es una norma de rango constitucional la que tú estás leyendo. Y eso es bien importante. Entonces, en lo que guarda relación con lo que nos interesa en este capítulo, es que hay ciertos tratados que, por estar expresamente otorgada la facultad en una ley, el presidente de la República actúa y administrativamente firma, suscribe el tratado y lo puede promulgar y publicar. Y se entiende hecho el trámite de pasar por la ratificación por cuanto el Congreso Nacional, en uso de sus facultades, le otorgó expresamente dicha facultad al presidente de la República. Ahora, ¿queda entendido el punto, don Rodrigo? Sí, sí, Qué bueno, eso, para que entonces tú lo ubiques ahora en lo que estamos hablando y en lo que respecta a la Constitución, no obstante que este no es un curso de Derecho Constitucional, sino que de Derecho Internacional, en lo que guarda relación con la suscripción y ratificación de tratados, rige el artículo 34, número 15, y el, 32, número 15, y 54, número 1. Por favor. Porque allí está cómo se configura la facultad que tiene, por un lado, el presidente de conducir la política exterior de la República frente a las potencias extranjeras, y por otro lado, el rol del Congreso al ratificar y aprobar o desechar el tratado que el presidente propone. Para las demás personas asistentes al curso, ¿quedó claro el tema de aquellos tratados que no requieren de trámite de ratificación por estar expresamente autorizados por una ley? ¿Queda claro? Bueno, sí, Winnie. Claro. Gracias, Winnie. Es tan difícil hacer clases porque uno no tiene la reciprocidad de la pregunta. En una sala de clase uno hace la pregunta y uno ve cuando por último un movimiento de cabeza o una mirada afirmativa, uno comprende que el estudiante entendió lo que estamos hablando. Es muy complejo, por lo menos para mí, el mantener esta relación dinámica
entre el alumno y el profesor, que es bien significativo. Fíjense que esto, por mucho que algunos digan, oh, le gusta a este profesor dar la vuelta y pregunta, fíjense que para mí fue súper importante porque permitió aclarar un punto bien significativo con la que dijo Rodrigo. Y qué bueno que haya podido arreglar su micrófono, porque siempre, al igual que las de todos, sus intervenciones son siempre bien aceptadas, porque Disculpe, denotan un trabajo previo. Don Rodrigo. ¿qué artículo había dicho que se me escuchó súper corto? Creo que escuché 34 y 56, pero no estoy seguro. No. 32, número 15, ¿Ya? y 54, número 1. Ya. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un descanso de 10 minutos para que se tomen un café ahí en este día de otoño que da sopor, y nos volvemos a encontrar en 10 minutos. Y ahí le voy a preguntar si a alguien le quedó alguna duda. Diga, Winnie. Yo voy a tener que salirme de la clase. Bueno, sé que tiene una prueba, así que no hay problema. No, no es por la prueba, es por otro motivo, que yo no tengo ese curso. Ah, ya. Bueno, Winnie. El resto entonces nos vemos en 10 minutos. Que le vaya muy bien, Winnie, y nos vemos en 10 minutos. Gracias.
Bien, nos volvemos a encontrar y vamos a continuar con esta situación tan particular de los llamados acuerdos en forma simplificada. Ya vimos ya el caso de que una ley expresamente faculta al presidente de la República para suscribir un determinado tratado y en consecuencia dicho tratado no va a requerir pasar por el Congreso Nacional en el trámite de ratificación del mismo. Antes de continuar y seguir avanzando con los ejemplos que tengo preparados para esta clase, me gustaría saber si de lo que hablamos en la primera parte de esta sesión hay alguna duda o inquietud. A ver, Por mi parte, no, profesor, ya tengo la actualizada, así que no hay ningún problema. Incluso le volví a preguntar el artículo porque yo tengo una constitución descargada, porque me puse a buscarla en el 54 y era sobre los gobernadores, pues yo decía, ¿qué? Y claro, después revisé y era la de 1980, pues la primera constitución de 1980. Y claro, ahora busqué la biblioteca y tengo la actualizada. Rodrigo, yo te aconsejo que uses la página web del Congreso Nacional. De ahí mismo lo saqué ahora. Ahí tiene un link que se llama Biblioteca, el Congreso Nacional. Yo tengo varias carpetas de las materias durante los 3 años que llevo y abrí la constitución que tengo del primer año. PDF, y claro, ahí me pasaba en constitucional nomás. Pues. Excúsame, Rodrigo, pero en lo que va del año 20. He estado con una mala constitución del 20 al 21. Mira, porque tenía la en papel. 21, hay 18 reformas constitucionales. Se han hecho 18 reformas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, muchas de ellas, en su gran mayoría, van a los artículos transitorios, no es menor lo que se ha modificado también en, sobre todo, régimen de administración interior. Precisamente con la reforma constitucional del año 2017, que posibilitó la elección del domingo pasado, de ayer, del cargo de gobernador regional. Claro, y en abril se modificó notablemente ese que es el capítulo 14 de la Constitución, y además se modificó también sustantivamente la ley 19.175 sobre gobierno y administración regional. Pero dado entre pandemia y conflictos más bien de carácter político e institucional, este gobierno ha hecho de la reforma constitucional un trámite de normal ocurrencia, un trámite legislativo de normal ocurrencia. Y yo creo que eso es lo que posibilitó también que particularmente un diputado, que es un señor de apellido Bianchi, es Karim Bianchi se llama, que es diputado por Magallanes y que es hijo del senador Bianchi de la misma región, él fuera el autor del primer proyecto de reforma constitucional para el primer 10% de retiro de los fondos previsionales, cuya iniciativa luego se apropió la diputada Pamela Giles, y ella ahora se proclama la autora de todos estos retiros, que tiene que ver más bien con el tema comunicacional que con el origen del proyecto. Pero lo que sí es cierto que en este último año hemos tenido como nunca una situación de generación de reformas constitucionales inextensas, porque en gran medida la Constitución contiene en sus normas muchos aspectos reglamentarios. Entonces, para poder modificar la fecha de la elección, fue necesario hacer una reforma constitucional. Por eso es que algunos, desde el plano de vista de la teoría del derecho constitucional, sostienen que hay constituciones que deben ser
más bien relativas a principios y preceptos de rango superior que permitan diseñar la estructura de la Constitución. De hecho, el profesor Gargarella, argentino, él usó y creó un concepto muy interesante, que es la sala de máquinas, porque la Constitución, que tiene que ver con la gobernanza, diseña la estructura del ejercicio del poder. Y en consecuencia lo que estamos hablando hoy día es precisamente de cómo un poder del Estado, el Ejecutivo, con otro poder del Estado, el Legislativo, en el plano del derecho internacional se generan mecanismos de control y de participación que en algún caso, para mi gusto, son insuficientes, pero que diseñan, estructuran cómo juegan los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder respecto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales. De hecho, en aquellos tratados que están previamente autorizados por el Congreso Nacional, hay diversos casos de convenios comerciales y de pago en los que previamente el Congreso faculta al presidente de la República para suscribirlos. Y en consecuencia, dichos acuerdos internacionales o tratados internacionales no requerirían del necesario proceso de ratificación porque previamente el Parlamento se lo otorgó al presidente de la República. Lo mismo ocurrió con la ley 14.830. Esta ley, entonces, facultó la suscripción de cláusulas especiales, sean para designar árbitros u otorgar competencias a dichos árbitros cuando se tratan de convenios de préstamos. Porque hay muchos, esta ley es del año 1962, época en que la paridad cambiaria, sobre todo de monedas extranjeras, era más compleja. Hoy día eso lo regula el Banco Central y lo regula en el fondo los mecanismos de transacciones internacionales en una plataforma de flotación de monedas extranjeras que es bastante más dinámica, pero en ese tiempo entonces se podía incluso llegar, y hasta el día de hoy, a tener arbitrajes internacionales sobre la paridad cambiaria, y en consecuencia se facultaba al presidente, dado que era un mecanismo de cierta ocurrencia, el que él tuviese dicha facultad y para suscribir entonces esas cláusulas especiales relativas a arbitrajes y también a convenios de préstamos ya acordados. Fíjense, si bien es cierto son cláusulas de carácter complementario, pero eran relevantes y por lo tanto facilitaban la ejecución de ese tratado. Y por cierto, también a la suscripción de tratados o convenios internacionales de créditos ya establecidos en una ley determinada, particularmente en la ley de presupuesto cuando se faculta al presidente para contratar ciertos créditos internacionales y se le establece a lo más el monto al cual él puede suscribirlo. Entonces, en estos casos hemos visto de que el Congreso actúa de manera previa, pero anticipadamente a lo que efectivamente el presidente de la República puede hacer. Junto con esta situación de en que el Congreso actúa de manera previa a la suscripción del tratado, también se da la situación de tratados pactados
en cumplimiento de leyes que no expresamente han facultado al presidente de la República. Vimos los casos anteriores en que el Congreso de manera expresa faculta al presidente, pero también se da el caso en que hay una facultad no expresamente otorgada. Fíjense, y esto ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del año 1972, a raíz de una consulta que hace el Senado a la dirección jurídica de la Cancillería, quien responde el año 73, relativo a las facultades precisamente de obviar el trámite de ratificación, porque precisamente la ley ya había facultado al presidente de la República para efectuar determinados actos. Sin embargo, hay ciertos casos en que se puede dar por establecida dicha autorización en forma no expresa, como por ejemplo, en el caso ocurrido en el convenio de intercambio ferroviario entre Chile y Argentina para evitar precisamente las situaciones de una doble tributación. Debo hacer presente que en virtud de estos convenios, del cual la región de Antofagasta también posee uno, en los tiempos en que el antiguo tren Belgrano de la República Argentina tenía circulación ferroviaria hasta Salta, se estableció un convenio entre Chile y Argentina por el cual el ferrocarril argentino podía ingresar con su material ferroviario y su personal ferroviario a territorio chileno y operar en las vías ferroviarias chilenas tal cual operaban en el territorio argentino. Y en virtud del principio de reciprocidad, el ferrocarril chileno, con maquinaria, carros y también personal, podían operar perfectamente en el trayecto argentino que era administrado o usado por el ferrocarril argentino Belgrano. Profesor, Tratado de Paz y Amistad de Chile-Bolivia de 1904. Chile no tiene esa reciprocidad que se da con Argentina, por ejemplo. No. Porque Bolivia es el total beneficiario. O sea, Chile adquiere territorio, pero Bolivia adquiere un ferrocarril gratis, duana gratis, les guardamos los containers hasta hoy en día gratis, que incluso Chile tiene que pagar. Nosotros pagamos todo eso. Ellos tienen duanas personales, inclusive. Mire, es que ahí no se aplica el principio de reciprocidad, Rodrigo. Claro, por eso estaba diciendo nomás, era un comentario. Porque allí se aplica el principio de compensación. Claro, por el territorio que fue adquirido por Chile. No, nunca lo ha reconocido así la Cancillería chilena. Pero es así, ambos lo sabemos. Pero esa es su opinión. Pero nosotros siempre hemos dicho de que fue la forma de poner término a un conflicto bélico que nunca debió desarrollarse. ¿Por qué? Claro, porque... Que no se olvide que el año 1866 Chile le otorga a Bolivia la administración del territorio entre el paralelo 23 y 24. ¿Eh? Vale decir, le otorgó a Bolivia ni más ni menos que la administración del territorio de la ciudad de Antofagasta. Que en ese momento, no se olvide usted, que Antofagasta estaba recién en los albores, porque en virtud del terremoto y tsunami o maremoto
que afectó a las localidades de Cobija y Gatico, que las hizo desaparecer. De hecho, los restos que quedan hoy en dichas localidades dan cuenta de la existencia de pequeños poblados, pero que sin embargo eran importantes. De hecho, cuando usted pase por Cobijo de Gatica o mire los cerros de la cordillera de la costa, porque va a haber un camino sinuoso y largo que hace subir la cordillera de la costa en dicha localidad, básicamente por las mulas con que eran trasladados los minerales por aquellos cerros costeros. Sin embargo, la migración que produce de la gente que vivía en dichas localidades hacia el sur los hace que caminen por la costa de Mejillones, que había sido duramente golpeado por dicha marejada y tsunami, y la mirada satelital que existe de la bahía de Mejillones advierte que el mar penetró largamente hasta casi el actual trazado de la Ruta 1. En consecuencia, yo me imagino, esto ya es una especulación personal, que el llamado Chango López, de quien nunca se ha podido conocer su nombre real, siguió caminando hacia el sur y encontró la bahía de San Jorge, actual bahía de San Jorge de Antofagasta, e instaló un campamento, algunos dicen en La Chimba y otros dicen en lo que es hoy la calle Bolívar de Antofagasta, donde se instaló con alguna otra gente y fue poblando lo que es hoy Antofagasta. Vale decir, Antofagasta tiene una protección natural a un tsunami si es originado por olas que vienen desde el lado norte de Antofagasta. En consecuencia, el Tratado de 1866 otorga esta condición porque paralelamente a eso ya estaban las salitreras produciendo en el salar de la Negra. Y lo que hace el gobierno de Chile es permitir que esto se desarrolle, le entrega a los bolivianos la administración y le impone ciertas obligaciones que, según lo que sostiene la historia de Chile y la Cancillería chilena, fueron incumplidas por Bolivia particularmente porque pretendió subastar las pertenencias salitrales de chilenos y también de extranjeros que explotaban las salitreras de este territorio, imponiéndole unas cargas tributarias no establecidas en los tratados previos al de 1866 y en el de 1866. Por eso es que el 14 de febrero era la fecha del remate de las pertenencias salitrales de chilenos y compañías extranjeras instaladas en el territorio entre el paralelo 23 y 24. En atención a ello, es que el 14 de febrero del 79, y para evitar la consecución de esos remates, es que desembarcan las tropas chilenas en Antofagasta y desembarcan precisamente por el muelle de pasajeros que daba justo a lo que es la actual calle Bolívar. En consecuencia, hay allí una distinta interpretación del hecho histórico. Para el gobierno de Bolivia fue una invasión y fue, en definitiva, un despojo
de los territorios que les pertenecían en soberanía. Para la Cancillería chilena y la historia chilena, fue un acto de reafirmación de la soberanía nacional que había sido entregada en administración en virtud del Tratado de 1866. Cualquiera de las dos interpretaciones da inicio a una guerra que duró 5 años, que termina en 1884, mediante el Tratado de Ancón, que pone término al conflicto bélico con Perú, y mediante el armisticio de 1884, que pone un cese al fuego y que estabiliza las relaciones bélicas que se tenían con Bolivia, no obstante que Bolivia deja de intervenir en la guerra allá por el conflicto que se desata en la Pampa del Tamarugal, que son varios años antes, al periodo de ocupación de Lima, que dura 3 años, y particularmente a el asalto y toma del Morro de Arica, a cuyo conflicto o combate es previo la batalla de Tacna, y al cual es previo la batalla del Tarapacá. Digo esto porque entonces ahí uno dimensiona que esas cláusulas que usted señala, Rodrigo, en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que yo por correo les señalé que era bueno leer para poderlo comentar después, esas cláusulas respecto de la construcción del tren de Arica a La Paz en la sección boliviana, como también los trenes a los que se obligó Chile a construir o financiar mediante mecanismos crediticios que se establecen en el tratado, son medidas de compensación más ni mucho menos que los criterios de reciprocidad comercial y de infraestructura que celebra Chile con Argentina a lo largo de su relación diplomática y comercial extensa. Excúsenme, pero me excedí en 5 minutos en la duración de la clase. Yo sé que hoy día ustedes tienen algunos controles. Sí, en media hora más tengo acá. Yo les ofrezco la posibilidad de plantear profesor, alguna duda o inquietud, o las dejamos para la clase siguiente de este curso. Somos 4 personas, conversamos hasta las 12. Yo le voy a hacer una consulta. Por ejemplo, siento que Chile está como pagándole, entre comillas, a Bolivia por el daño, entre comillas, también. Pero en el artículo número 5 o 6 de este tratado lo leí el año pasado, si no me equivoco. Si no me equivoco, Chile cancelaba créditos reconocidos por Bolivia. Sí. Y eran de altas sumas de dinero. Sí. Entonces, en libras esterlinas. Claro, en libras esterlinas. Sí. A favor de don Juan Garay, sí. o Garay, no me acuerdo bien. Sí. Garday es una familia que aún existe en Taltal, pero también se obliga a Chile a pagar diversos créditos a compañías extranjeras y a bancos extranjeros
que había deuda de Bolivia. contratado Bolivia Claro. para solventar sus gestiones bélicas. Podríamos decir nosotros que le pagamos todas las deudas a Bolivia, le pusimos un ferrocarril, le pusimos perpetuidad porque tiene perpetuidad de derecho de tránsito comercial a costa de un pedazo de territorio. Bueno, esa es una discusión de carácter político, diplomático y financiero Claro. que, claro, da origen precisamente al término de la Guerra del Pacífico. Desde el punto de vista nacional, más que discutir el tratado de 1904, a lo mejor lo que vale la pena discutir desde el orden nacional es el tratado de 1866. Entonces, como se nos pasó la hora y el tema es apasionante, yo los quiero invitar a que en la próxima clase, previa lectura del Tratado de Paz y Amistad de 1904, podamos dar entonces sentido político, económico y diplomático a lo que es el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Bien, ¿alguna otra inquietud o duda? Por mi parte, no, profesor. Estamos. Don Michael, que ha estado tan en silencio en esta clase, y doña Darling, ¿tienen alguna duda o inquietud? No, profesor. Ya. Gracias, Michael. Yo, Michael, a usted le quiero sugerir que le suba harto el volumen a su micrófono porque se le escucha muy bajito. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias. Adiós. Chao, profesor. Hasta Hasta luego, profesor. Hasta luego. Pero